Vale, hola a todas y todos a la presentación del quinto volumen de García. Estoy un poco nervioso. La verdad es que estoy muy agradecido de que Luis haya contado conmigo para hacer esta presentación, pero para mí es mucha presión, ¿vale? Y te digo porque creo que es un cómic que debería estar en los libros de historia del cómic nacional, ¿vale? Se me ocurren muy pocos ejemplos de cómics con la envergadura que tiene García en cuanto a, por ejemplo, páginas, intención y que haya trascendido más allá del cómic. Por ejemplo, se me ocurre Santiago Valenzuela con Las aventuras del Capitán Torres, siendo un cómic bastante diferente a García, pero realmente estos dos cómics para mí creo que son una parte como muy importante dentro de la historia del cómic post-bruguera, ¿vale? Porque si habláramos la etapa bruguera, seguramente saldrían otros títulos. Os hago un pequeño breve resumen de lo que vamos a presentar hoy. La obra de García consta hasta ahora de 5 volúmenes. Hoy vamos a presentar el quinto, que es la novedad. El primero salió en el 2015 y en totalidad yo diría que son más de 1000 páginas. Sí, 1000 páginas. Unas 1000 páginas, que se dice pronto. Tenemos la suerte de contar para esta presentación con Luis y, evidentemente, como podéis ver, Santiago García no está aquí, pero tenemos la suerte, y esto creo que no lo sabías, y va a ser una sorpresa, tenemos un mensaje de Santiago, que ahora lo voy a poner aquí, vosotros y vosotros. Hola Jordi, hola Luis y hola a todos los que habéis venido esta tarde hasta Universal para ver la presentación de García 5. Yo soy Santiago, la otra parte del equipo creativo que junto a Luis ha hecho este librito y nada, me encantaría estar allí con vosotros, pero no puedo estar. Y solo quiero daros las gracias por vuestro interés, por haber asistido. Espero que la charla que vais a ver vaya a ser muy interesante. Estoy seguro de que sí. Estoy seguro de que Luis os va a hacer unas dedicatorias fantásticas. Y quiero aprovechar para deciros que Luis es el auténtico héroe de esta serie. Con el tomo 5 ha hecho ya aproximadamente 1000 páginas de comedia, caricatura, acción, explosiones, vida cotidiana, thriller, terror y absolutamente todo lo que se puede hacer. Y os aseguro que no se me ocurren muchos dibujantes en el mundo entero que hubieran sido capaces de hacer todas las cosas que ha hecho Luis en un episodio tras otro de García de la manera que las ha hecho. Es verdaderamente un espécimen excepcional como dibujante. Y nada, no quiero enrollarme mucho porque siempre es mucho más divertido escuchar a la gente en directo que ver un videoclip enlatado. De manera que disfrutadlo mucho. Espero que disfrutéis de la lectura y espero que en un futuro próximo nos podamos ver en persona. Gracias a todos. Bueno, hemos contado con la presencia virtual de Santiago García y suscribo todo lo que dice Santiago. A mí siempre me has fascinado como dibujante, como narrador también, ¿vale? Y la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver justamente con eso. Me gustaría que hablaras un poco de las influencias gráficas inconscientes o conscientes que has tenido a la hora de abordar, sobre todo, el quinto volumen de García. Bueno, ya desde el primero teníamos claro que García iba a ser como un cruce de caminos entre diferentes estilos y aproximaciones digamos, a industrias, ¿no? O sea, 3 tipos de industria en concreto, ¿no? La norteamericana con ese tipo de comic de acción, de comic book y tal. La europea y española concretamente con esta cosa de la novela gráfica moderna que ya justo en el 2014-2015 ya estaba madurada,
y una pequeña aproximación al manga, ¿no? A la pulsión esta que tienen a la hora de narrar la acción y sobre todo ese método de producción, ¿no? De tantas páginas, esos tomos y tal, ¿no? Entonces, con esos mimbres, yo tenía una serie de influencias que abarcaban desde Jack Kirby, Frank Miller, por el lado ese norteamericano, al lado europeo, más costumbrista con Gallardo, con Miguel Gallardo. Cuando he hecho cómic humorístico siempre me he mirado en su figura. Y luego con Tezuka, con Osamu Tezuka en ese aspecto de manga japonés y tal, ¿no? Entonces, con esos tres palos hemos ido armando toda la serie. Y a la vez, como fuimos incluyendo, al principio de una manera más o menos improvisada, porque la primera vez que incluimos un estilo diferente dentro de esa narrativa fue en los 2 primeros libros y fueron páginas dibujadas originalmente por Manuel Fondevila, que era el dibujante original de García, antes de que tuviera que dejarlo porque no podía más. Había dibujado hasta unas 100 páginas y tuvo que dejarlo, desgraciadamente. Pues recuperamos algunas de esas páginas para incluirlas en unas secciones como oníricas que hacían un contrapunto muy interesante a mi estilo frente al suyo, ¿no? Entonces, ese recurso luego lo fuimos utilizando en los siguientes álbumes y ahí ya sí los fui dibujando. Entonces yo ahí además me impuse, digamos, adaptar el estilo a lo que psicológicamente estaba experimentando ese personaje o lo que representaba, ¿no? Ya pudiera ser, como en el libro tercero, pues un delirio pop totalmente, o sea, con un punto mirando a Calatayud, por ejemplo, como en el cuarto y en el quinto, pues elementos de cómic clásico español o cómic americano tipo EC Comics, ¿no? De género de terror y tal, ¿no? Entonces, cuando se incluían estas páginas, yo me obligaba a... No, más que obligarme, ¿no? Porque las disfrutaba realmente. Para mí era como un momento refrescante, ¿no? De intentar mimetizar ese estilo y no de una manera gratuita, ¿no? Sino con un sentido narrativo importante dentro de la trama. Entonces, bueno, soy una persona con ciertos recursos y soy bastante flexible en ese aspecto. Entonces, como decía Santiago en el vídeo, pues soy capaz de amoldarme a los diferentes tonos que requiere una obra como García, ¿no? Donde unimos, pues eso, acción desaforada y tal, con escenas costumbristas, con momentos un poquito más cómicos, con momentos, como en este último, de terror y de body horror en un momento dado, o incluso pues experimentos casi como diría de fanzine, ¿no? Como algunas páginas que parecen sacadas de un fanzine hecho en risografía y tal, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te contesta la pregunta, me he ido por las ramas, pero hablando de ese estilo, pues yo le digo, soy capaz de amoldarme según requiera esa narrativa, ¿no? No de una manera gratuita. Y hablando del estilismo, hay algo que normalmente se omite en las presentaciones cuando estamos hablando de cómic, que para mí es una parte bastante importante, para los libreros creo que también es una parte como muy importante, que es el tema de la portada. Yo cuando vi la portada del 5º volumen, solo ver la portada, tuve la sensación de que sería el número que más me gustaría. Me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido la realización de las portadas, si puede ser los 5 volúmenes, si te quieres centrar más en la quinta. Lo que pasa, me parece como que hay bastante diferencia entre, por ejemplo, la primera portada y la del volumen 5. Bueno, a ver, claro, lo primero que me gustaría decir es que yo también vengo del campo del diseño gráfico. Durante muchos años he estado trabajando como diseñador gráfico, entonces todos mis TVOs han sido diseñados por mí. Por lo cual le doy una importancia capital no solo al contenido, sino también al continente. Y en el caso de García tenía muy claro, y así se lo propuse también a Santiago, que esa creencia por el manga también se tenía que ver reflejada en ese diseño, ¿no? En el que el libro pues iba a ser unos libros gorditos, que además iban a tener muchas páginas y tal, y un formato además como muy ancho, ¿no? No es
la proporción típica de una novela gráfica de 17 por 24 centímetros, que es lo corriente. Y, además, cada portada tenía que ser icónica. Creo que esta última pues tiene la gracia de que refleja muy bien ese abrazar claramente ya lo pulp, ¿no? El género pulp, con una portada que mira mucho a los años 50, a la cartelería, ¿no? Un poquito, pues eso, post Segunda Guerra Mundial, digamos. Pero, por ejemplo, la primera a mí me parece potentísima por todo lo que representa de una manera tan sencilla como es la figura en blanco y negro de García, que no deja de ser un personaje icónico y un concepto sobre un fondo absolutamente limpio, rojo, que a la vez, que posteriormente aplicamos en el segundo libro con un fondo amarillo para representar pues una metáfora, ¿no? Que era la de los colores de la bandera española, y que de una manera, una feliz ocurrencia, desembocó en los lomos, en los lomos de los tomos, y en el tercero creando la bandera republicana. Eso creó bastante expectación porque en principio García iban a ser solo dos números, entonces iban a ser el color rojo y el amarillo. Pero cuando anunciamos que iba a haber un tercero, mucha gente nos preguntó qué color iba a ser. Si iba a volver a ser rojo, para cuando lo tuviera en la librería formar la bandera española, o violeta y tal, ¿no? Efectivamente, sabíamos perfectamente que iba a ser violeta, pero no lo quisimos revelar hasta el último momento. Entonces, cada portada tiene su historia. Son cosas que se piensan... A ver, no suelo pensarlo mucho. O sea, cuando cojo una idea y veo que me funciona, tampoco le doy muchas más vueltas. Tiro con esa idea, la voy limpiando, la voy trabajando un poquito, pero a veces simplemente es la primera idea que me llega. Y en el caso, por ejemplo, de la tercera, quería reflejar que transcurre en Cataluña, pues quería reflejar a García y a Antonia en las Ramblas, ¿no? Y además, en el tema de los colores, quería que se viera una especie como de blaugrana, ¿no? O sea, una cosa como muy catalana, muy Barcelona y tal, ¿no? Además, transcurría el clima de ese libro transcurría en el Camp Nou y tal, entonces, bueno, todo era como todo muy pensado. Y en el caso de la cuarta, también hay una metáfora subyacente, que es eso, que es ellos dos, digamos, dándose la espalda, con un símbolo fálico en medio, que es un rascacielos de Nueva York y tal, sobre un fondo blanco que básicamente representa que cuando llega Antonia en ese número es invierno y es Navidad y tal. Entonces, todas las portadas tienen todo un trabajo detrás que intentan resumir lo que se va a encontrar el lector ¿qué es lo que debería ser una portada en el fondo, ¿no? No debería ser simplemente una imagen bonita, sino más allá de ser una imagen bonita, tiene que ser un resumen de lo que puede encontrar el lector en las páginas que va a leer a continuación. Y este quinto volumen creo que es el más ambicioso de los 5, a nivel narrativo también. ¿Es el que te ha exigido más esfuerzo a nivel gráfico? Sí, pero no solo a mí, o sea, Santiago, el trabajo de Santiago en este quinto volumen y ya también en el cuarto, porque es el que va montando todas las piezas para que en el quinto haya este clímax, es uno de los trabajos más impresionantes que he visto a nivel de guión, porque es una orfebrería de subtramas, sobre todo cuando me contó cómo iba a transcurrir el quinto libro, pues me acojoné un poquito porque, claro, de repente me dijo, oye, mira, pues va a empezar con todo un recorrido a través del siglo XX con un personaje que va a ser Nefastus, y vamos a contar la historia de Nefastus, porque hay una cosa muy curiosa en los cómics de género, y es que, aunque el personaje más atrayente suele ser el villano, si tienes un buen villano, eso te hace subir el interés del cómic, muy pocas veces hay tiempo, ¿no?, para poder desarrollar todo un background de esta némesis, ¿no?
y Santiago quería hacerlo y creo que lo que consigue es algo bastante interesante, ¿no? con este desarrollo. Y a mí como dibujante también era una apuesta muy importante porque tenía que dibujar, tenía que documentarme, diferentes periodos históricos, vestimentas, tal. Pero, bueno, yo en ese campo me siento cómodo. O sea, quiero decir, si no me aburro. Si tengo que dibujar un TVO de Batman durante no sé cuántos números y todo transcurre en el mismo sitio y probablemente me aburriría y me cansaría y me parecería un sufrimiento. Pero en este tipo de cómics en los que vas pum, 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 cambiando de tono y los sucesos transcurren en diferentes ubicaciones y tal, a mí me entretiene muchísimo más y me adapto con cierta comodidad. Entonces sí, el quinto es el TVO más ambicioso tanto a nivel de dibujo como a nivel de guión. Que es una cosa curiosa, porque cuando ya llevas ya casi 1000 páginas, lo normal es que ya estés desfondado y al final pues veas que ya no llegas y tal, pero creo que los personajes, ya no solo a nivel de dibujo, sino también a nivel de diseño de los personajes, ya todo cae en su sitio. Ya me siento cómodo dibujando a Antonia García, a Nefastus, a Aquilino. Ya les tengo pillados la mano y ahora he hecho la vista atrás a los 2 primeros libros y veo que todavía allí estaba aprendiendo a dibujarlos, ¿no? Los veía torpes, recurría a ciertos recursos que luego no he vuelto a utilizar para dibujarlos. Sí, creo que este quinto es el TVO más madurado de toda la saga, claro. Me encanta también los pequeños destellos que hay, no solo en este quinto volumen, sino en los otros volúmenes de bitono. Escenas en las que utilizas en este quinto, por ejemplo. Y me gustaría que hablas un poco de esa decisión, si fue algo hablado con Santiago o fue una decisión tuya estilística. Mira, creo que aquí funcionaría mejor bueno, esto. A ver, Santiago tiene confianza en mí y él ya había visto además que el bitono lo he utilizado en otros cómics, como Fariña o como Pop. Me siento muy cómodo haciendo bitono y cuando decidimos meter este bitono en las últimas páginas, creo que también fue un poco sorpresa también para Santiago porque esas últimas páginas con bitono no sabíamos muy bien cómo resolverlas. Teníamos ahí algunas dudas con ciertas cosas. Entonces, cuando ya me mandó el guión definitivo, pues yo le estuve dando vueltas a ver cómo también yo lo enfocaba, ¿no? Y creo que fue muy interesante cómo al final desembocó precisamente, probablemente, en las mejores páginas del libro, en las que además, digamos que damos un metafórico puñetazo en la mesa y introducimos, por ejemplo, pues una voz en off de un narrador que nunca ha salido en la serie y que además no es algo que nos guste, o por lo menos a mí no me gusta meter una voz de un narrador omnisciente, pero creo que de repente la historia ahí crece y la vuelve más evocadora y introducimos además no solo ese bitono, sino que además dibujo esas páginas con un estilo ligeramente diferente a lo que había dibujado en las anteriores, además evitando dibujar a la figura humana, sino que de repente se vuelve como un libro ilustrado y creo que hace que el cómic adquiera otro cariz y es un broche muy bonito para este quinto número, la verdad. Son 5 números, son muchos años. Me gustaría saber si ha cambiado mucho tu proceso de trabajo desde el primer volumen al quinto. Si tu manera de enfocar, por ejemplo, las páginas a partir del guión de Santiago, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo, en los primeros volúmenes a lo mejor hacías mucho storyboard para luego hacer un arte final, o si para el quinto ibas más seguro, pero al mismo tiempo como hay más retos, pues a lo mejor tenías que volver al sistema de trabajo
del primero. A ver, yo siempre he sido un poco caótico y cada libro al final lo he desarrollado de una manera diferente, como me sentía más cómodo, ¿no? A lo mejor en la primera novela gráfica que realicé, que fue la de Endurance, como era un camino que era inexplorado para mí, porque siempre me había desfogado en distancias cortas, pues sí que tuve mucho más interés en crear un storyboard muy detallado y todo como muy controlado para que el proceso, que lo veía como escalar una montaña, pues no me frustrase. En el caso del primero de García, venía ya de mi segunda novela gráfica, que era Versus, y ya me sentía mucho más seguro. Y aún así, sí, efectivamente, pues me mandó el guión, lo estuvimos hablando, porque además el guión original de García como proyecto con Manel Fondevila era bastante diferente. O sea, iba a ser solo un libro, como unas 300 páginas, había algunos elementos de trama que al final se tuvieron que desechar. Entonces, al final lo reconvertimos en 2 libros y además decidimos que se iban a publicar en un lapso de tiempo entre el primero y el segundo de unos máximo 3 meses. Por lo cual, mi proceso de trabajo fue desaforado. Fue como, venga, a tope. Pero sí es verdad, me tuve que hacer un storyboard, tal, no sé qué. No se discutieron muchas cosas porque yo supongo que teníamos una cierta confianza y tal, y todo lo que veíamos, pues lo veíamos bastante bien, y fuimos haciendo páginas, porque si no, no podíamos cumplir ese deseo de crear un cómic de continuará. No puedes hacer un cómic de continuará que salga uno al año, o sea, como pasó entre el segundo y el tercero, que pasaron 3 años. Entonces, esos 2 primeros queríamos que tuviera una cadencia como de cada 3 meses y tal, ¿no? Y entonces fue como muy a tope. Luego es verdad que luego ya con el tercero, pues la cosa se relajó bastante más, y ya con el cuarto y el quinto, pues yo siempre hago eso, siempre hago stories, y los stories se los voy entregando, digamos, a Santiago para que lo vaya comprobando y tal y cual, me da el visto bueno, tal y cual, y me pongo a hacer páginas, y cada 4 o 5 páginas pues se las voy mandando, lo voy dando en una serie de lotes, y él me hace apuntes y tal, ¿no? Y una vez ya hemos terminado las páginas, pues eso se vuelve a corregir, se vuelve a repensar algunas cosas y tal, pero bueno, básicamente creo que ya llevamos muchos años en el oficio y pocas veces algunas secuencias sí que se han tenido que descartar, otras han tenido que ser redibujadas, pero en general la mayor parte de las páginas han tirado para adelante y creo que hemos quedado satisfechos con cómo ha llegado a las tiendas, vaya. ¿Crees que ha habido una comunicación de lectores entre los 3 mercados de los que hablábamos? Mercado de manga, mercado de americano y novela gráfica. ¿Crees que ha habido, por ejemplo, gente lectora de manga acostumbrada a leer solo manga que se ha acercado a García? O, por ejemplo, lector de superhéroes. A ver, yo en el caso del manga no tengo constancia porque creo que es un mercado tan al margen, ¿no?, de los otros 2 que quizás pues no les ha llegado o no les interesa lo más mínimo por generación o porque estéticamente no termina de convencerles, aunque haya elementos, ¿vale?, algunos elementos que puedan recordar a la narrativa japonesa, pero no. En el caso por ejemplo, en el caso del lector de novela gráfica español y tal, así moderno, pues sí que quizás pues les ha llegado el chivatazo, tal, y sí que me he encontrado gente que quizás no le hubiera interesado un personaje como García, que a priori igual no entra dentro de su sensibilidad, o sea, por prejuicios, porque luego cuando te lees el cómic, evidentemente yo creo que sí que le puede gustar. Y sí, o sea, he tenido un feedback muy positivo. Y luego en el caso del lector de superhéroes también es un lector quizás de nicho, ¿vale?, que solo lee a lo mejor cierto tipo de obras producidas por el mercado americano, y también a lo mejor le puede llegar campanas de que se produce algo en España parecido a lo que leen en las grandes editoriales norteamericanas, pero no suele ser lo normal. Entonces, García es un producto extraño. O sea, bueno, no quiero decir producto porque odio la palabra producto. Es una obra extraña
que apela a un tipo de lector que yo no sé si es muy común, ¿vale? Que ese es un lector desprejuiciado, que puede leer de todo, un lector omnívoro, y que, y no sé, apelamos a ese tipo de lector. ¿Es que la industria a lo mejor no ha sabido, de alguna manera, bueno, hablo de la industria como si fuera un elemento que tiene control sobre muchas cosas? Es que tengo la sensación de que García, y hablo por experiencia propia, yo doy clases en una escuela de cómic, donde doy narrativa, y allí damos lecturas obligatorias. Cuando, por ejemplo, hemos puesto García, el lector acostumbrado a leer solo manga, y que es un lector, nos encontramos un lector a veces como muy cerrado, de repente se encuentra con una obra que está hablando como su mismo idioma, y la verdad es que gusta mucho, y no solo el lector de manga, sino también el lector de superhéroes, el que está acostumbrado a leer cómics americanos. Entonces esto me plantea una duda, ¿no? de que si tiene más que ver con la comunicación que hay a través de pues, entidades o medios de comunicación a la hora de vender las obras. Es decir, García creo que a veces se lee de una manera que podría ser leída o de otras para llegar a mucho más público. Tengo esa sensación. A ver, yo entiendo que hay un problema de base, que es el que no hay lectores. Que cada vez hay menos lectores en el mercado editorial, ya sea no solo cómics, sino también de narrativa. Y entonces, los lectores que hay, frente a la gran volumen de publicaciones que se editan y tal, pues tiene que escoger. Hay un presupuesto máximo para gastarse en libros o cómics y tal al mes y, oye, entonces tienes que tener muy claro que ese cómic que te vas a comprar es el que te gusta. Entonces, ¿cómo puedes convencer a ese lector de que ese cómic que no te suena de nada, que solo has oído campanas en un momento dado, pero no sabes si te vas a gastar, si te merece la pena gastarte 15 euros, que es lo que cuesta? Eso también podríamos hablarlo, ¿no? El precio de García, ¿no? Que durante 9 años ha mantenido el mismo precio de 15 euros por 200 páginas. Yo creo que para el mercado español es algo bastante elogioso por parte de la editorial. Pero bueno, ¿cómo ese lector puede acceder a cómo se puede atrever a comprar? Pues es comunicación. O sea, es que la editorial, la prensa, las tiendas, las propias tiendas, digamos, no sé si la palabra es eduquen o informen a ese lector de que a lo mejor esa obra puede gustarles. O sea, ahí pues tiene que haber una comunicación entre todas estas partes con el lector para decir, oye, te puede merecer la pena. Y no sé si el mercado español está para esas cosas, porque estamos en un modo supervivencia, se publica como se publica, se hace lo que se puede, y ya te digo, el dinero es limitado, el tiempo de los medios también es limitado. Hay que decir, o sea, hay un espacio en los medios para reflejar una obra y tal y no otra. Entonces, no sé cuál es la solución, pero sí hay un problema para convencer a ese lector que, como tú dices, le has ofrecido o le has obligado, entre comillas, a leer en esa serie de lecturas un cómic como García, que no estaba en su radar, y de repente han descubierto una obra que no solo les ha entretenido, sino que además les apela y se pueden ver en cierta forma reflejados con ciertos personajes. Entonces, me parece muy bonito, pero no sé. Me gustaría que fuera mucho más común ese tipo de reacciones. Creo que Santiago y tú deberíais estar muy contentos, porque tengo la sensación de que habéis conseguido el objetivo que os habéis propuesto desde que empezasteis el primer volumen. Bueno, somos afortunados, ¿vale?, de poder haber llegado al quinto. O sea, quiero decir, García iba a ser solo los 2 primeros libros, pero entró por medio la fortuna de poder hacer lo siguiente gracias a la serie de televisión.
O sea, apareció HBO y de repente, de una manera indirecta, pues nos financió poder permitirnos hacer estos libros en un proyecto que, como decíamos anteriormente, en el mercado español es una rara avis porque no le puedes pedir ni a un guionista ni a un dibujante que se tiren año y medio o 2 años haciendo un cómic casi en exclusiva de esas características, a fondo perdido. Porque no sabes cómo va a reaccionar el mercado. Ha sido una apuesta que no la hemos podido permitir. Entonces, yo, sinceramente, me siento afortunado de poder haber llegado, y Santiago seguro que también, evidentemente, haber llegado a este quinto libro. Entonces, pero bueno. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Luis. Creo que sí. Vale, habéis hablado mucho del cómic, pero tener una fortuna de las pocas series que se han adaptado sobre un cómic en España es García. ¿No ha afectado de alguna manera? ¿No ha aportado nuevos lectores? ¿O os ha afectado de alguna manera, aparte de que has podido seguir publicando nuevos volúmenes porque ha creado un interés? ¿Pero realmente no había un impacto que es notable? A ver, me gustaría decir que ha tenido un impacto, pero no notable. O sea, que pues al final se ha conseguido hacer una obra, la audiovisual, que creo que les ha quedado muy bien. Se ha hecho con mucho cariño, se ha hecho con muchos medios. Ha sido la segunda serie más cara producida por HBO Europa después de 30 monedas. También creo que ha traído ciertos lectores, un número indeterminado, sí que ha subido ventas, evidentemente, de repente se vio reflejado en las... Creo que llegamos a la tercera edición del primer libro y la segunda del segundo, teniendo en cuenta que las tiradas de tanto del primero como del segundo no son las típicas tiradas de 1.500 ejemplares que se suelen tirar en España, sino que son un poco más altas. Pero a la vez creo que no ha tenido la repercusión que hubiéramos deseado. Creo que en España no ha funcionado tan bien como ha funcionado en Latinoamérica, según nos dijo el director de contenido de HBO en España, tanto en Latinoamérica como en la parte hispanohablante de Estados Unidos. Y no sé, es un poco que, como dice el proverbio ¿no? De que no eres de tu propia tierra. Profeta en tu propia tierra, ¿no? Que de repente dices, hacen una serie con mucho cariño, con muchos medios, con un talento increíble, con muchísimo respeto además por el material original, que no es algo normal, no era común hasta hace poco en las adaptaciones audiovisuales de cómic. Y aún así, cachis, no ha terminado de funcionar como hubiéramos deseado. Así que bueno, nos quedamos con el hecho eso de que a nosotros nos ha servido también para poder hacer nuestro trabajo y que el lector lo pueda disfrutar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Luis? Bueno, igual para que se quede reflejado. Bueno, como has dicho, tener un buen villano da mucho juego, pero habéis esperado hasta el 5º volumen para dedicarle pues este protagonismo, ¿no? ¿Cómo se decide y cómo se arriesga? Porque para mí no, porque es una obra que me encanta, pero para el lector, como hemos hablado, ¿no? Es un poco arriesgado dedicarle este número. Todos esperamos saber algo más de García, pero en este último sabemos más del villano. ¿Cómo se decide esto? Bueno, esto, claro, esto lo expresaría mucho mejor Santiago, porque verdaderamente él es el que ha desarrollado todo esto. Y como comentó en una anterior entrevista, la trama de García y las ideas de García que subyacen a lo largo de estos tomos no es tanto... O sea, él, sobre todo en los 2 últimos libros, se ha dedicado a desempolvar un montón de ideas que ya estaban desde el primer libro apuntadas, pero que en ese momento no tenían cabida. O, como suele suceder en los guiones, pertenecen a la parte del background, ¿no?
vale, ¿este personaje qué es? Vale, pues es esto y esto, vale, pero no lo vamos a desarrollar ahora. Eso queda invisible al lector. Pero, como hemos tenido la oportunidad de llegar al quinto libro, todo eso que había quedado en cuadernos y tal, todo esto, según comentaba Santiago, pues tuvo la oportunidad de desarrollarlo. Y si bien es cierto que, por ejemplo, hay un elemento muy, muy simpático y muy curioso que puede chocar, como es la inclusión de los zombies en el quinto... Bueno, zombies, o reanimados, o gente con mucha hambre y tal, en este quinto, ya estaban apuntados, ya aparecían en las primeras páginas del primer libro, de manera, digamos, onírica y tal, pero sí que ya había como una serie de elementos que luego Santiago ha desarrollado en este quinto. Y en el caso de Nefastus, pues no dejaba de ser una sombra. Era una némesis que estaba ahí, pero en los primeros libros nos interesaba no solo desarrollar a García, sino también desarrollar a Antonia, porque Antonia al final es la gran protagonista de esta serie. García no deja de ser un catalizador, y es el que, bueno, había que poner un título en el libro, y García interpela y es un nombre muy, muy, muy potente para una serie. Pero la figura de Antonia es probablemente la más interesante, y Nefastus, como némesis de García, no dejaba de ser eso, una sombra del pasado. Pero también era una oportunidad para desarrollar lo que hablábamos antes, ¿no? Una cierta complejidad y un cierto desarrollo en un tropo, que es el del villano de género pulp y tal, ¿no? Que no deja de ser un tío ahí de quiero conquistar el mundo, quiero no sé qué, dominar tal o matar a mi némesis. Y tenemos la oportunidad de, durante 60-70 páginas, desarrollar toda la historia con toda la complejidad psicológica de este personaje, que además, pasa de ser una sombra y alguien ahí que aparece de vez en cuando a de repente ser el protagonista del libro y tener un arco narrativo. No sé si he contestado a tu pregunta, pero... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecer que hayáis venido a todas y todos. Gracias, Luis. Una última recomendación. Gracias también, Librería Universal, por ceder el espacio. Y una última recomendación. Quien no tenga el Versus, que lo tenéis ahí, es un cómic ahora mismo un poco difícil de encontrar, de Luis. Es catalogado ya. Que no lo tenga, que se haga con un ejemplar. Mi mejor obra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros y a Universal. Y eso es todo. Te esperamos en un próximo vídeo. No olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada.